Ok, bueno, buenas noches creo, ¿verdad? Porque ya son las 7 o algo. Hermanas, nomás les voy a decir algo, no se duerman, ¿ok? Porque si las veo dormir, me va a dar sueño. ¿Cuántas quieren una siesta después de la comida? No, ya la tomaron, por eso nadie levanta la mano, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de ser breve, hermanas. La clase que me tocó compartir esta noche es Viendo la paz después de la tormenta. En cada tormenta que llega a nuestra vida, siempre al final del proceso vamos a encontrar paz, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Es como cuando llega una tormenta, una lluvia fuerte, un huracán. A los días o al siguiente día se termina todo y el sol sale y brilla, ¿verdad? Entonces, hermanas, quiero que vamos a ver 4 situaciones donde llegó una tormenta tan fuerte, pero después de eso ellos pudieron ver la paz. Pero vean conmigo Salmos 107, versículo 28. Salmos 107, versículo 28. ¿Están ahí? Mire, dice así: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. En medio de la angustia, cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Pasa el proceso de la tempestad y todo, hermanas, pero llega ese sosiego. Dios calma la tempestad y dice que nos lleva a un puerto que deseamos, a un puerto de paz, un puerto de tranquilidad. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos muestra que aunque va a haber tribulaciones y pruebas, podemos tener paz y podemos encontrar la salida a estas tormentas, a estas tribulaciones. Así que oremos, hermanas, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que Él, a cada una de ustedes, que Él nos hable de acuerdo a lo que nosotras necesitamos. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te pido que tomes control de toda situación. Yo sé que estamos cansadas. Yo sé que ya comimos, ya pasamos un buen tiempo, Señor, pero te pido que en estos minutos podamos enfocarnos en tu palabra y usted nos hable, Señor, que podamos salir de aquí diferentes a como llegamos este día, Señor, y que realmente cada una de nosotras podamos hacer cambios. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, a mediados del siglo XIX, todo ese tiempo se usaba la madera para fabricar los barcos, ¿verdad? Y como el tema que estamos hablando acerca del ancla, podemos pensar en un barco, ¿verdad? O una nave que se usaba para transportar personas. Y usaban una clase de material que tenían que usar para construir estos barcos, para que estos barcos pudieran estar en alta mar y no se quebraran. Entonces usaban una clase de madera, que esa madera daba cierto movimiento, cierta flexibilidad, ¿verdad? En las situaciones en las que se encontraban en medio del mar. La primera palabra que quiero que nosotras aprendamos o veamos es la palabra flexible. Cada una de nosotras, cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, hermanas, tenemos que ser flexibles a la situación que nos encontramos, a lo que estamos viviendo. Cuando usted está en medio de esa tormenta, usted tiene que realizar que si es flexible, pronto esa tormenta va a pasar en su vida. Si usted se queda estancada, ¿verdad? Como hemos visto todas las enseñanzas que nos dieron, si no nos anclamos en el Señor, entonces nosotras no podríamos salir de esa tempestad, de esa tormenta. También les quiero decir en este punto que las tormentas que llegan a nuestra vida, unas Dios las permite, otras son ocasionadas por personas que nos dañan muchas veces, pero también otras tormentas las ocasionamos nosotras mismas, ¿verdad? No siempre cuando estamos en una tempestad, en una tormenta, en una dificultad, podemos culpar al diablo, a las personas o pensar que Dios, unas veces nosotros lo hacemos. Entonces, yo quiero hablarles acerca de esto. Vamos a ver quién fue flexible en medio de una tormenta en su vida y cómo llegó
a salir de ella, ¿verdad? Esther 4:1, hermanas, veamos ahí. Esther 4:1, por favor. No me vayan a hacer ojitos, ¿qué, hermanas? ¿Saben qué? Porque como que sí veo que me están haciendo ojitos, me van a dormir ustedes a mí. Ok, pero ahí en Esther 4:1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. En versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ahí estará la prueba, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther a sus eunucos y le dijeron, entonces la reina Esther tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Recuerden la situación que estaba pasando el pueblo, ¿verdad? Se había dado una orden de que todos los judíos tenían que morir y Mardoqueo se da cuenta de esto, hermanas, y dice que el pueblo estaba en un gran dolor, en un gran sufrimiento, y también Esther. Vemos una prueba que pasaron ellos ocasionado, ¿por qué? Por una persona. Aquí no era Dios que le estaba mandando esa prueba, ¿verdad? No eran ellos mismos, sino ocasionado a través de otra persona. Y yo les dije, esas pruebas llegan a nuestra vida. Ahora, cuando vemos toda esta historia, Esther dice, yo no puedo ir delante del rey por estos 30 días. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y yo sé que ustedes ya conocen la historia para no ir por todos los versículos, pero entonces Mardoqueo le dice, bueno, si tú no haces algo, Dios de todas maneras nos va a liberar, pero no sabemos qué va a pasar contigo. Pero en el 4:16, hermanas, dice así, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo hizo conforme a lo que le mandó Esther. Esther fue flexible cuando llegó la prueba. No se quedó diciendo, es que no puedo. Ella entendió, yo tengo que hacer algo para buscar una solución, hermanas. Y la solución fue que ella decidió que iba a ayunar, que ella iba a buscar a Dios. Cuando usted se encuentra en esas pruebas, ¿qué es lo que usted hace? Puede pensar en la hermana que estaba haciendo la representación, ¿verdad? Que muchas veces nos quejamos. Ay, sí, solo yo, solo a mí me piden, solo quieren que yo haga y todo esto. Pero tiene que llegar un punto en nuestra vida a entender, Señor, yo soy el problema, ayúdame. Necesito salir adelante, necesito cambiar, necesito transformar mi vida a través de tu poder. Y Esther dijo, necesito que me ayuden, solamente ayúdenme a ayunar y a orar, y si perezco, que perezca. Esa era una gran prueba que ellos estaban pasando. Ahora, vino la paz a su vida cuando Esther fue flexible, cuando ella no se quedó nada más sentada, sino que ella hizo algo al respecto. Y en Esther 8:15, busquen ahí, hermanas, Esther 8:15, dice así, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Ven la tormenta que ellos estaban pasando? Y de repente, cuando esta mujer toma la decisión de hacer lo que es correcto, viene ¿qué? La bendición. Llegó la paz, llegó el gozo a sus vidas. Hermanas, muchas veces nosotras nos quedamos ahí en la tormenta y seguimos sufriendo porque no hacemos nada al respecto, porque no buscamos al Señor, porque no somos flexibles en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación. Pero toda prueba, toda tormenta tiene un final, hermanas,
que puede ser de bendición a nuestras vidas, como en el caso de los judíos, ¿verdad? Que ellos ahora tenían gozo en su alma. Piense, unos días llorando y ahora regocijándose. ¿Por qué? Porque Dios había obrado. Ahora, Dios obró cuando alguien estuvo dispuesto o dispuesta a ponerse en sus manos, a buscarlo a Él, ¿verdad? A permitir que Dios que obrara en el corazón. Una persona flexible, que está lista, que está dispuesta. También encontramos, hermanas, aquella persona, ¿verdad? O aquella situación que llega a nuestra vida, la palabra ligereza. Encontramos aquella persona una persona que está lista, que cuando se le pide algo, ella está ahí para ayudar. Cuando se le pide que haga algo, no piensa, ¿por qué a mí? Sino que ella se da para servir al Señor y para servir dentro de su iglesia. Piense en lo que mirábamos, que me quedé con el drama, ¿verdad? De esa persona que es perezosa, esa persona que es haragana, no obtiene nada. ¿Sabe que hay hermanas de sus iglesias o de aquí que pudieron estar en la conferencia, pero por ser perezosas no vinieron? O quizás ustedes están aquí, pero mañana no van a venir porque van a tener sueño. Yo no sé, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanas? Alguien que quiere ver la paz de Dios en medio de las tormentas va a ser una persona que va a estar dispuesta. Aunque llegue una tormenta que sea provocada por Dios, porque es la que vamos a ver ahora, Hechos 9:36. Vean ahí Hechos 9:36. Vamos a ver la historia de Dorcas. Dorcas era una joven que ella siempre estaba dispuesta, lista, ¿verdad? Ella no se quedaba sentada, ella siempre estaba sirviendo. Pero lo interesante es que en esta tormenta, realmente la tormenta no llegó a la vida de Dorcas, llegó a la vida de las viudas. Y en el versículo 36 de Hechos 9:36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Vemos una tormenta que llegó a la vida de estas viudas, y podemos decir que esta tormenta sí fue provocada por Dios por el hecho que Dios permitió que Dorcas muriera. Pero Dorcas era una persona, hermanas, como les dije, que estaba lista, que era ligera, que ella no se quedaba sentada, que ella se daba por otras, ella servía a otros, ¿verdad? En este caso eran las viudas. Ahora, ellas estaban tan tristes porque habían perdido a aquella persona que era de bendición a sus vidas. Ellas sentían, ¿qué vamos a hacer ahora sin Dorcas? Ella que nos ayudaba, ella que nos cuidaba. Estaban pasando una tribulación muy grande en su vida porque humanamente ya no se podía hacer nada. Dorcas ya había muerto. Pero ellas al seguir confiando, por decir, llamar a Pedro, ellos ven una solución en su vida. ¿Cuál es la solución? El versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron al Señor. Cuando pasamos en medio de pruebas, hermanas, si nosotras estamos dispuestas a hacer algo, a no quedarnos sentadas, Dios es glorificado. Muchos más pueden ser salvos, muchos más pueden venir a Cristo por medio de esa prueba y después mirar la paz que llega a nuestras vidas o la bendición de Dios. Pero se toma de alguien que sea ligera, alguien que esté dispuesta, alguien que no se quede sentada y alguien que realice, con mi vida, yo puedo ser útil para la obra de Dios. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Si usted falleciera, ¿alguien lloraría por usted? ¿O dirían, qué bueno? Piensa, hermanas, porque es una realidad. Yo sé que a algunas no les gusta y están serias, no sé si porque tienen sueño o porque no les gustó, ¿verdad? Pero piensen, de Dorcas
estas viudas estaban tristes, llorando, pero mira, ya Dorcas ya no va a estar con nosotras. ¿Por qué? Porque había una mujer que estaba lista para ayudar a otros. Llegó prueba, pero después vemos la bendición grande en su vida, que ella fue resucitada. ¿Para qué, hermanas? Para seguir sirviendo a estas personas, sirviendo a Dios, a través de qué, de servir a estas personas. Entonces necesitamos una persona que siempre esté lista. Número 3, necesitamos a personas que permanezcan, que sean estables, que no se muevan en medio de las pruebas que llegan a nuestra vida. Piense por un momento, alguna hermana, alguna familia, que ahora ya no están en nuestra iglesia porque les llegó una prueba a su vida. Eso los desanimó, eso los desestabilizó, no permanecieron, no pudieron alcanzar lo que Dios tenía para su vida porque se apartaron, ¿verdad? Y entonces, hermanas, llega una tormenta a la vida de Job y vemos que esta tormenta Dios la permitió. No fue que el diablo lo quiso hacer, pero Dios permitió esta tormenta en la vida de Job. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Job no se movió. Él siguió amando a Dios, él siguió creyendo en Dios, él siguió fiel a Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Job 1:1, por favor. Job 1:1. Mire lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonita descripción de una persona cristiana, ¿verdad? Dice, y le nacieron 7 hijos, y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y miren lo que pasó. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que él muchas veces llega, ¿verdad? ¿Para qué? Podemos decir, para decirle, mira, ¿por qué lo estás cuidando? Porque es lo que dijo de Job, a él les va bien, ¿verdad? El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Pero esto es interesante porque dice, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sabemos que él era un hombre que caminaba con Dios, que amaba a Dios. Pero esto es maravilloso, hermanas, el versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios tenía un cuidado especial de Job, hermanas, pero porque él era un hombre que amaba a Dios, que caminaba con Dios. No un hombre perfecto, sino un hombre que tenía un corazón para Dios, un hombre que Dios sabía cómo era el corazón de él, ¿verdad? Y Dios lo estaba bendiciendo. Pero dice que un día aconteció, y me voy a ir brincando los versículos, ¿verdad? Que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo lo que había pasado. Dice, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo los caldeos, hicieron 3 escuadrones. Y en el versículo 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tormenta, hermanas, qué tragedia. Piense, todo lo que le estaba viniendo a su vida. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Podríamos tener la actitud de Job? Que él dijo, bueno, ya no tengo hijos, ya no tengo riquezas, ya no tengo animales, ya no tengo nada. Pero si esto es la voluntad de Dios, si esto es lo que Él quiso hacer con mi vida, está bien, yo lo acepto. Ese fue el corazón de Job. Ahora, hermanas, no nomás quedó ahí, porque el diablo regresa otra vez y le dice, bueno, piel por piel, vamos a ver, ¿verdad? Si realmente Job te sigue amando. Y dice el capítulo 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sala maligna desde la planta del pie a la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Versículo 9. Entonces la mujer le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanas, mírenme. Piense en la escena, en lo que está pasando en la vida de Job. Todo lo que él perdió. Sus hijos, ¿verdad? Sus bienes y ahora su salud. Pero dice que él no pecó con sus labios. ¿Por qué? Porque él se mantuvo estable, porque él sabía quién había creído, él sabía quién era Dios, él sabía que Dios podía cambiar esta tormenta, transformarla en paz. Y después muchos podrían venir y conocer de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que pasó una tormenta tan fuerte en su vida, hermanas, pero él se mantuvo estable. Aunque tuvo una esposa que por un momento ella decayó y le dice, maldice a Dios y muérete, imagínense. Era un dolor tan grande que ella había perdido también sus hijos, había perdido todo, ¿verdad? Y ahora miraba a su esposo enfermo. Pero Job no pecó con sus labios, sino que él se mantuvo, ¿qué? Estable. Eso es lo que nosotras necesitamos en nuestras iglesias, hermanas, que se mantengan estables, firmes, que nada las mueva. No importa lo que estemos pasando, hermanas. Y yo sé que es muy fácil decirlo cuando no lo estamos pasando. Pero si aprendemos a agarrarnos de nuestra ancla, que es nuestro Dios, cuando lleguen esas pruebas, vamos a poder pasar, vamos a poder tener victoria. Job pasó un proceso, ¿verdad? Su enfermedad, sus amigos venían, le decían, y usted sabe, si usted ha leído el libro de Job, todo lo que pasó ahí. Pero llegamos al capítulo 42 y vemos que después de la tormenta llegó la paz. ¿Por qué llegó la paz? Porque había un hombre que se mantuvo firme, que se mantuvo estable. El versículo 10 en Job 42:10. Job 42:10, hermanas, búsquenlo ahí. Qué maravilloso ahora ver el resultado de alguien que siguió creyendo en Dios, no importaba lo que estaba pasando en su vida. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Ya lo que Job había pasado, Dios ya lo había quitado, ya le había dado paz, tranquilidad en su vida. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes lo habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y dice el versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios lo recompensó, hermanas. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme y estable. La tormenta llegó a su vida, sí, pero pronto llegó la paz. Cuando usted esté en esa tormenta, no piense que nunca pasará, porque son tormentas que llegan a nuestra vida y estas tormentas nos van a acercar a Dios de acuerdo a como nosotras estemos ancladas, o nos van a separar de Dios si no estamos firmes, si no estamos estables, si no estamos agarradas del Señor. Vemos la tormenta y vemos la paz. Pero ¿qué se necesita? Estar estable. No de esos dos pensamientos, ¿verdad?
que un día usted dice, ay, sí voy a ir a la iglesia ahora, pero ya el otro domingo no viene. O quizás sí voy a hacer esto, voy a servir al Señor, pero mejor ya no. No, así no se puede. Tenemos que ser firmes y estar estables haciendo la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué, hermanas? Entendiendo que cada una de nosotras pasamos pruebas a nuestra vida. Nunca se engañe ni permita que el diablo le engañe de pensar que solo usted. Todas pasamos esas pruebas. La diferencia es cómo las vamos a pasar, cómo vamos a llegar a esa paz que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, encontramos otra palabra en estas maderas, hermanas, que se usaban para construir estos barcos, que es la durabilidad, ¿verdad? Implicaba limpieza. Cuando nosotras estamos pasando por tribulaciones en nuestra vida, muchas veces les dije que había tribulaciones que llegaron a nuestra vida porque nosotras mismas las provocamos. Siempre nosotras culpamos al diablo. ¿Sabe cuando nos pasa algo que decimos? Ay, es que el diablo. Ay, es que el diablo me tentó. Es que hice esto porque el diablo no. Y el diablo dice, yo ni estaba cerca de ti, ¿verdad? Pero piense, pero lo culpamos a él en lugar de darnos cuenta. No, quizás esto vino por mi culpa. Entonces vamos a ver quién en medio de la prueba al final permaneció, pero esta prueba que llegó a su vida, hermanas, él mismo la provocó. No voy a dar todos los detalles, pero vemos la vida de David. Él provocó esa prueba a sí mismo por el pecado que él cometió de adulterio con Betsabé, ¿verdad? Él lo provocó, esto llegó a su vida. Y la historia nos habla en 2 Samuel 11:2. Dice, un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ya sabemos la historia, él comete pecado y todo, pero el capítulo 12, versículo 1, dice, Jehová envió a Natán y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, para esto somos buenas, mire, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero ¿sabe qué, hermanas? Todo el problema que David llegó a su vida, del fracaso con sus hijos, de su hijo que violó a su hija, de su hijo que se puso en contra de él, fue porque David mismo provocó esa tormenta a su vida. Y cuando se le cuenta la historia, por eso le dije que para esto somos buenas. Él dijo, ¡wow! ¡Qué malo ese hombre! ¿Verdad? No, ese tiene que morir. Y Natán le dice, tú eres. No somos nosotras así, ¿verdad? Decimos de una hermana algo y decimos, ay, qué mala es ella. Y como que Dios nos dice, ponte un espejo enfrente de ti porque tú eres igual. Porque somos buenas para pensar así, hermanas. Pero le vino esta tempestad, esta tormenta a David, porque él mismo, ¿qué? Se lo buscó. ¿Recuerda? Unas Dios las manda, otras sí, personas lo provocan, como Amán que lo provocó para el pueblo judío, pero otras nosotras mismas. Pero de todas maneras, en medio de todas estas tormentas, Dios nos quiere dar la salida, hermanas. Y Dios le dio la salida a David cuando David entendió que él tenía que arrepentirse, que él tenía que confesar su pecado, ¿verdad? Y el versículo 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo no sé cómo está su vida esta noche, yo no sé lo que usted está pasando, pero muchas veces tenemos que arrepentirnos, hermanas, delante de Dios, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Muchas veces estamos frustradas en la vida cristiana y decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué estoy pasando esto?
¿Por qué no nos examinamos nosotras mismas delante de Dios y decimos, Señor, esta prueba que está pasando en mi vida o cuando la prueba llegue, preguntémonos, ¿es para hacerme mejor? ¿Es porque yo la busqué? Señor, y si es así, ayúdame a arrepentirme. En el Salmo 51, él confiesa su pecado y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. En cada tormenta siempre va a haber una solución. Dios está ahí, hermanas, para ayudarnos. Pero usted tiene que entender, para que nosotras podamos obtener la bendición, tenemos que hacer algo. Ser flexibles, estar dispuestas, permanecer firmes, ¿verdad? Y que limpiarnos de aquellas cosas que ponen un estorbo entre Dios y nosotras, ¿verdad? Y siempre recuerde esto. Atrás de esas nubes negras que usted ve que están cargadas de agua y que pensamos, hoy sí va a caer una gran tormenta, el sol sigue brillando ahí. Nuestro Dios siempre está ahí por nosotras para ayudarnos. Pero nosotras tenemos que hacer algo para que Dios pueda cambiar toda esta situación en nuestra vida. Y con esto voy a terminar. Job 8:5. Busquen conmigo, hermanas. Job 8:5. Sé que les di mucha Biblia, yo sé que eso es lo mejor, pero quería que miraran cómo vienen las tormentas, pero también viene la paz. Y mire Job 8:5, algo que él también realizó en su vida. Job 8:5 al 7 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. No que está dormido, hermanas, pero que Dios va a obrar. Luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuándo? Cuando buscamos al Señor. Cuando Dios, hermanas, es real en nuestras vidas. Cuando lo amamos, cuando permanecemos firmes, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza y en el poder de Dios, porque es con Dios que vamos a obtener victoria. Así que recuerde, tormentas llegarán, pero también la paz. ¿Qué va a hacer con su vida? Vamos a orar, hermanas. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque en tu palabra, al leerla, al meditarla, memorizarla, encontramos tantas bellas promesas, tantas bellas historias que nos motivan a amarte más, a mirar tu gracia y tu misericordia en esos personajes y saber que esa gracia es también para nosotras.